Lección 8 para el 23 de noviembre del 2013. Cristo nuestro sumo sacerdote. Recordando la primera lección de este trimestre, el santuario celestial, donde moraba Dios, donde estaba Dios, su trono. Luego la segunda lección, el cielo sobre la tierra. Ahora ese santuario se manda a construir aquí en la tierra, una copia. Cristo como santuario, nosotros como santuario. Analizamos la lección número 3, los sacrificios que se presentaban allí en el santuario, diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? Lecciones sobre el santuario, cómo llegaba el santuario a constituir el centro de la vida de Israel, como lo es el templo hoy en día también. Lo que ocurría en el templo terrenal repercutía en el santuario celestial. 5. La expiación, una ofrenda de purificación. Estuvimos viendo las ofrendas por el pecado, la purificación por el pecado. Lección 6. El gran día de la expiación. El gran día del juicio final para Israel. Hoy en día nosotros el juicio investigador. Solemnes momentos los que se viven hoy. Aprovechar, confesar, pedir perdón para que nuestros pecados sean no solamente perdonados, sino eliminados del santuario. La lección 7, Cristo, nuestro sacrificio. La lección donde analizamos profundamente, hasta donde podemos entender y el tiempo permite, Cristo como sacrificio, como ofrenda maravillosa, como expiación, como propiciación. Y la lección 8 que toca esta semana, Cristo nuestro sacerdote. No solamente nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Tremenda la lección de la otra semana, ¿verdad? La sangre de Cristo, sacrificio sin mancha, el gran peligro de menospreciar estas cosas tan sagradas que estamos estudiando. El versículo de memoria para esta semana es como una conclusión, Hebreos 8:1-2, y dice la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ningún hombre. Esta semana estudiaremos, dice el folleto en la introducción, la obra de Jesús durante su ministerio diario, y veremos ramificaciones en cuanto a este asunto. En realidad, podemos obtener gran consuelo de saber que Jesús ahora está ante la presencia de Dios, ministrando los méritos de su sacrificio en nuestro favor. Vamos a entrarle de lleno a la lección. Cristo nuestro sumo sacerdote, domingo 17 de noviembre. Nuestro sumo sacerdote. La primera parte de la lección, por eso que la lección tiene por título Cristo nuestro sacerdote, diríamos nuestro gran sumo sacerdote. Cristo nuestro sumo sacerdote. Dice el folleto que en los libros del Nuevo Testamento que hablan acerca de Cristo como sacerdote, el libro por excelencia es Hebreo. Y la columna vertebral del libro de Hebreo, según el autor que está aquí, ¿verdad? Con bastante razón, es proveniente del Antiguo Testamento y consiste en dos versículos básicos del Salmo 110, versículo 1 y el versículo 4. O sea, Hebreos, la lección de la parte del día domingo. Todo ese libro de Hebreos que es maravilloso. Ahorita le voy a hacer un pequeñito resumen de la primera parte. Ya casi todos los capítulos del libro de Hebreos. Pero hay un enfoque aquí que dice que la columna central del libro de Hebreos está basada en el Salmo 110, versículo 1,
y el 110, versículo 4. Y prácticamente no deja de tener razón. En el Salmo 110, versículo 1, Dios dice, hablando de Jesús, siéntate a mi diestra. Ya se está como profetizando lo que va a ocurrir más adelante, ¿verdad? Dios dice, siéntate a mi diestra, Salmo 110, 1. Y en el versículo 4 del 110, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire cómo se habla de esto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110. Cristo sentado a la diestra del Dios Padre y declarado ya proféticamente como sacerdote según el orden de Melquisedec. Ambos conceptos los vamos a encontrar, pero bastante ampliados, nada menos y nada más que en el libro de Hebreo. Dice en el folleto Escuela Sabática, ¿de qué manera cumple Cristo esta promesa que se encuentra allí en cuanto a Melquisedec? Dice, compárese con Génesis 14, 18 al 20, con el Salmo 110, 4 y Hebreos 7, 1 al 3. Es interesante porque cuando aparece Melquisedec, como dice el libro de Hebreos, se mete en ese capítulo 7. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, sin padre ni madre, sin genealogía, como decir, de dónde viene, sin principio de días ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios. Cuando aparece la primera acotación que se hace de Melquisedec, allí en Génesis 14, 18 al 20, el encuentro con Abraham. ¿De dónde apareció este sacerdote? Cesalén, rey de paz, de justicia, como dice el Hebreos capítulo 7. Y no tiene que ver con ningún orden levítica, ni se nombra a sus familiares. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Hebreos entonces lo asemeja a Cristo por revelación divina. Cristo tampoco no tiene principio ni fin, echando por tierra aquella teoría de que Cristo es creado. No, igual que en Melquisedec, Cristo es Dios, tiene vida en sí mismo, es el gran misterio, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cristo no fue engendrado por Dios. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En este caso de Cristo Jesús, ahora en el libro de Hebreo le da el énfasis que se encuentra en el Salmo 110, versículo 1 y especialmente el 4. Ya Dios se proponía a que cuando Cristo llegase a esta tierra y luego pasase al santuario celestial, ya se declaraba que iba a ser según el orden de Melquisedec, como presentando características que más adelante nosotros íbamos a discernir a través del Espíritu Santo, de ver en Cristo un Melquisedec, como un símbolo de Cristo, por las características del punto de vista humano, sin genealogía, sin padre ni madre, sin principio ni fin. Ese es Cristo. Bueno, ese era también Melquisedec. Abraham le entregó los diezmos a este señor. Por eso, brevemente, para que podamos comprender un poco más, fíjense que el versículo 8 decía, ahora bien, el capítulo 8 del libro de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo, Hebreos 8.1, lo que venimos diciendo, ¿qué es lo que venimos diciendo? Bueno, de Hebreos capítulo 1, prácticamente hasta el final del 7. Si uno le tocara abreviar esto, todo el capítulo 1, uno lo puede como generalizar en forma global. Es la demostración de que Cristo es Dios, pues. Es uno con Dios, Él es Dios. Todo el capítulo 2
está en la comprobación de cómo Jesucristo es humano también, tiene semejanza a los, no es que es igual, es semejante al ser humano. Y ya al final, ¿verdad? De ese capítulo 2 uno encuentra partes tan maravillosas como por ejemplo el versículo 18. Pero es, pero en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya va prefigurando las características de los que va a ser un sacerdote. Este capítulo 2, repito, es la comprobación de Jesucristo como humano, pues semejante a cualquier ser humano. Y como dice el versículo 17, ya finalizando, cuando ya se demuestra que Cristo es humano en el capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de los pecados del pueblo. Capítulo 1, Jesucristo es Dios. Capítulo 2, Jesucristo es hombre. Y es hombre, que es el énfasis del capítulo, todo el libro de Hebreos, primeros capítulos, hasta el capítulo 8 especialmente, para convertirse en sacerdote. El capítulo 3 de ese mismo libro de Hebreos nos hace como una advertencia tremenda, ¿verdad? De oír la voz de Dios, de Jesucristo ahora se convierte, como dice en el versículo 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en las esperanzas. Ese Cristo que poco a poco se va constituyendo y se va demostrando aquí en el libro de Hebreos que va a ser sacerdote, se nos hace un llamado a no desechar el llamado, a no desechar la voz del Espíritu Santo, a retener la confianza en Jesucristo. Él es el ministrador ahora, así como Moisés, demostrando la superioridad de Cristo en cuanto a Moisés. Ahora Cristo gobierna sobre la casa, cual casa eres tú y soy yo. Así como Moisés gobernaba sobre su santuario, ahora Cristo gobierna sobre tu casa, mi casa, usted y yo como santuario. Y se nos hace una exhortación tremenda a no desechar el llamado de Dios, a esta purificación, a estar atento a esa palabra santa. Y sigue diciendo, ¿verdad? El capítulo 4 continúa el libro de Hebreos presentando el llamado a nosotros no caer en esa desobediencia y desechar lo que Cristo está haciendo por nosotros. El pueblo de Israel desobedeció esa palabra y lamentablemente no entró en el reposo pleno que Josué lo estaba llevando a actuar cuando entraran a Canaán. Entonces se habla allí de ese reposo, de cesar ya las guerras, ese trabajo fuerte que los israelitas debían haber hecho. Si se hubieran portado bien, si hubieran obedecido a Dios, hubieran tenido paz allí en esa Canaán. Y entonces el apóstol Pablo nos hace un llamado en este capítulo 4 a tomar en cuenta de lo que pasó que no en el pasado, que no se repita en nuestro tiempo, y que todavía queda un reposo, así como el séptimo día, así como el sábado, un reposo pleno de estar en paz con Dios, en comunión con Dios, descansar de todas esas tribulaciones y pecados que sacudían nuestra vida. Ahora entramos en ese reposo, tenemos el privilegio. Cada 7 días lo celebramos, pero en forma simbólica, el ellos entrar en Canaán y se hubieran subyugado todas esas tribus y hubieran vivido conforme a lo que Dios hubiera planificado, hubieran entrado en un reposo, así como Dios entró en su reposo el séptimo día. Pero queda un reposo todavía para el pueblo de Dios. Y en el 4 ya se vislumbra la superioridad del ministerio de Cristo, ya no solamente sobre Moisés, sino también sobre Aarón, en cuanto a sacerdocio se refiere. Y en el capítulo 5 aparece ya por primera vez el Salmo 110:4, en el versículo 6, porque también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec. Entonces aquí comienza a darle fuerza a esta definición plena de que Jesucristo viene a cumplir lo del Salmo 114. Jesucristo ahora es la realidad de lo que Melquisedec estaba simbolizando. Sin familia en cuanto a no tiene principio ni fin, una genealogía, rompió el orden establecido. Melquisedec no pertenecía al sacerdocio establecido por la tribu de Leví, que Dios estableció. Y a medida que se va desarrollando este libro, vamos a encontrarnos ya en el capítulo 6 una advertencia otra vez a no volver a las cosas pasadas. Y en el versículo 7 en capítulo 7 hace un énfasis tremendo de ese sacerdote máximo que tenemos en el santuario celestial, Jesucristo, ese rey de reyes. Y entonces especifica más lo de Melquisedec. En el versículo, del versículo 1 en adelante, porque el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, y también rey de Salem. ¿Qué quiere decir eso? Rey de paz. Fíjense los dos nombres de Melquisedec: rey de justicia y rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida, de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permaneció sacerdote para siempre. Y ahí entonces va relatando todo ese capítulo 7, la comprobación que Jesucristo era la realidad de lo que simbolizaba Melquisedec. Jesucristo era prácticamente la representación de Melquisedec, y Melquisedec estaba simbolizando lo que iba a ser Cristo. Sacerdote, el sumo sacerdote, sacerdocio entonces superior al orden, allá cuando Moisés, todo lo que es el sacerdocio de Aarón, para convertirlo en algo, lo máximo, la obra que Cristo iba a hacer. Pero mira cómo lo va llevando, como dice unos Kipulsiait. Primero, capítulo 1, Jesús es Dios. Capítulo 2 de Hebreo, Jesús es semejante al hombre. Se comparó al hombre. Capítulo 3, una advertencia a no menospreciar este trabajo de Cristo, ya siendo como hombre para ser sacerdote. No menospreciemos ese privilegio. Capítulo 4, un llamado a entrar en ese reposo en Cristo Jesús y en un sacerdocio que va a ser superior al orden de Aarón. Capítulo 5, bueno, Jesucristo tiene que ver con Melquisedec, Salmo 114. Jesucristo, el sumo sacerdote que ya estaba predicho, superior a todo lo anterior, sin genealogía, sin familia. Capítulo 6, un llamado a reflexión, a conciencia, después que estos conocimientos se están vertiendo, a no volver a las sendas antiguas, en el sentido de volver al pecado, volver otra vez a los rudimentos. Capítulo 7, igual que el capítulo 5, que ya se habla de Melquisedec, el capítulo 7 especifica más que el capítulo 5 como Cristo realmente, Melquisedec lo simbolizaba. Y ya es la comprobación del Salmo 110, versículo 4. Y el 8, como le estaba diciendo, ya va comprobando, en la conclusión de lo que venimos diciendo, es que tenemos un sumo sacerdote en el santuario, un santuario verdadero, no hecho por mano de hombre, sino por el Dios mismo, el Rey de Reyes,
nuestro gran Jehová, ministro de un santuario, no del terrenal, sino del celestial. Y los capítulos 9 y 10 van reforzando el nuevo pacto, la superioridad del sacrificio de Cristo por encima de todo lo que implica los sacrificios de toros, animales que se ofrecían en el santuario. Pues es la comprobación de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que hoy intercede en el lugar santísimo por usted y por mí, que cuando ascendió al cielo, después de la resurrección, los 40 días que pasó aquí en la tierra, luego ascendió al cielo, entró al lugar santo, y a partir de 1844 en adelante comenzó la obra del día de expiación, está en el lugar santísimo. Con toda razón bíblica tenemos un sumo sacerdote allí, en el santuario celestial. ¿En qué espacio? En el lugar santísimo, ofreciendo su sangre expiatoria, su sangre que hace posible el restablecimiento, la armonía entre el hombre y Dios a través del sacrificio de Cristo. Abogado intercesor. Interesante el versículo que aparecen aquí, ¿verdad? Parte del día lunes. Capítulo 8, versículo 31 al 34 del libro de Romanos. La escena es como delante de un tribunal. Vamos a leerlo. Jesús, nuestro abogado intercesor. Romanos 8, 31 al 34. Mire cómo dice la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Mira la pregunta que hace el apóstol. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede ir contra nosotros si Dios es por nosotros? Diríamos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todos también con Él todas las cosas? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, si Él no escatimó nada, hasta su propio Hijo lo entregó por ti y por mí. Está dispuesto a dar todo por usted y por mí. Si eso es así, reunimos otra vez el versículo 31. ¿Quién contra nosotros? Si Él está dispuesto dio todo, lo máximo, su propio Hijo. ¿Quién contra nosotros? Cuando Dios está con nosotros. Sigue diciendo, el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo va a acusar? Por eso la escena es así como un tribunal. Nos quieren sentenciar, nos quieren acusar. Pronto nos quieren minimizar. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que los justifica. Si alguien se atreve a acusarlo como es el demonio, Dios es el que los justifica. Porque han sido perdonados, porque han sido limpiados. Versículo 34. El 33, ¿quién los acusará? Dios los justifica. El 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que los va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no hay forma de que usted y yo, frente a esta mediación excelente que hace el Señor Jesucristo, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, si Dios está dispuesto a hacer todo por nosotros, si Dios es el que puede justificarnos, si Dios es el que puede, porque ha muerto para liberarnos de lo que nos podía permitir la condenación, ¿quién contra nosotros, hermano?
como dice la revelación. ¿Quién nos va a acusar? Si ya Cristo con su muerte, porque lo hemos aceptado, nos ha hecho justo. ¿Quién nos va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿De quién nos va a condenar? Por eso en la lección del santuario, en esta parte, Cristo como mediador, ¿verdad? Como abogado e intercesor. Cristo, o sea, no hay problema cuando pensamos en ese juicio investigador. Deberíamos estar felices y contentos, siempre y cuando usted y yo estemos en una condición de armonía, que el sacrificio de expiación haya hecho una realidad en nuestra vida, una comunión con Dios. Acuérdense que la expiación es ese proceso maravilloso que Dios diseñó, que es expiación, es lo que permite restablecer una armonía que se ha perdido. Se dañó una armonía entre Dios y el hombre. Entonces se inventó un plan para restablecer esa armonía. Eso es la expiación. ¿Y cuál fue el plan? Que muriese algo. Expiación es eliminar lo que ocasionó la división, la separación, el rompimiento de la armonía entre Dios y el hombre y Dios. ¿Qué fue el pecado? ¿Y cómo se elimina eso? ¿Tiene el hombre medio, forma de eliminarlo? Vuelvo a reiterar, como lo decíamos en otras lecciones, no puede. Ahí vemos la insignificancia tuya y mía. No podemos hacer nada por nosotros mismos para armonizarnos con Dios. La expiación como reconciliación hace posible eliminar lo que nos separó de Dios y restablecer entonces la armonía con Dios. Cuando esto ocurre, qué temor, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios hizo todo y dio todo, pues dará todo para que los que nos allegamos en este momento al lugar santísimo, confesando, pidiendo perdón, recibiendo el perdón, la eliminación del pecado en nuestra vida y en el santuario, confiando en ese sumo sacerdote que Pablo se gastó plumas, tiempo en escribir, dio Cristo, como dijo en el capítulo 1 de Hebreos, Cristo semejante al hombre para llegar a ser sacerdote. Nos advirtió en el capítulo 3, mucho cuidado, capítulo 4, tenemos que entrar en ese reposo maravilloso, de esa intercesión maravillosa de Cristo Jesús. Capítulo 5, Cristo es según el orden de Melquisedec, ya predicho en el Salmo 110, versículo 4, versículo 1, Cristo va a estar sentado a la derecha de Dios Padre en el lugar santísimo. Capítulo 6, ya Dios nos está llamando otra vez a que tengamos cuidado de no echar por tierra todas estas enseñanzas. Seamos perfectos en este conocimiento maravilloso. El capítulo 7 se reitera ya fuertemente la superioridad, ¿verdad?, de Jesucristo en ese orden de Melquisedec, al sacerdocio, a Arónico, a Moisés, a Josué. Cristo superior a todas estas cosas que estaban simbolizando como sacerdocio la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Y el capítulo 8 dice, bueno, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote allí en el santuario. ¿De quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si él se compadeció, si Él sintió nuestras angustias, nuestras necesidades. Tremendo. Y no solamente Cristo se convierte en abogado, en intercesor, el paracleto, como dice el Evangelio, ¿verdad? Primero es Juan 2:1-2, ¿verdad? Cristo nuestro abogado, nuestro intercesor, el que está a nuestro favor. Por eso, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién puede ir contra nosotros en este momento? Y no solamente nuestro abogado. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Imagínese usted, Cristo es nuestro abogado. Cristo fue el que murió por nosotros. Cristo se hizo hombre para vivir la vida de un hombre semejante a un hombre, para conocer las debilidades de un ser humano, e intercede por nosotros ante el tribunal divino
Y para completar, entonces el Padre le entrega todo juicio al Hijo. Cristo es el juez, es el abogado, es nuestro amigo, es nuestro intercesor. ¿Cómo podemos desechar tan grande bendición? Por eso Hebreos 6, el que rechace esto, amigo mío, el que no tome en cuenta esto, todo esto que Dios ha hecho para que todito nos salvemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios que es fuego consumidor. Cristo como mediador. Bueno, esto es tremendo, ¿verdad? En Primera de Timoteo, capítulo 2, 4 al 6, está el centro allí, ¿verdad? Del versículo clave de lo que es la mediación de Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Timoteo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿De qué modo estos versículos ayudan a comprender qué está haciendo Cristo por nosotros en el cielo? Un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 4 al 6. Bueno, allí está Cristo. ¿Por qué puede interceder? Porque es el único mediador. Porque es el único que hizo posible eliminar lo que separaba al hombre de Dios. Porque es el único que hizo posible que la ira que debería caer sobre los que pecamos, la muerte eterna que debería caer sobre los que pecamos, la ira de Dios cayó fue sobre Jesucristo, no sobre la Virgen María, no sobre ningún hombre o mujer, un ángel, profeta. Había una sola persona, el Hijo de Dios, el único que podía restablecer la armonía que se perdió en el Edén, pero a un precio muy elevado, no con oro ni plata como dice Pedro, sino con la sangre de Jesucristo. Esa es la expiación. Se eliminó lo que separaba al hombre de Dios. El hombre fue que pecó y Dios fue que tuvo que colocar el sacrificio. Por eso más nadie puede mediar entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Es Jesucristo, el único mediador, el único puente que comunica la tierra con el cielo. No hay otra. Por sí mismo no podemos remediar el problema del pecado. Romanos 6:23 dice, mire, la paga del pecado es ¿qué? Ah, correcto, muerte. ¿Verdad? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero lo decimos a veces muy natural, muerte. Y pensamos que hasta la muerte es natural. Mire, la paga del pecado es la muerte eterna. Si usted y yo con el Espíritu Santo no quitamos el pecado de nuestras vidas, si el pecado no es quitado de nuestras vidas, esa paga es eterna, o sea, muerte eterna, segunda muerte según el libro de Apocalipsis. La paga del pecado es muerte. Cuando el hombre se separó de Dios, la única alternativa de volver a reencontrarse con Dios era a través de la expiación. Si el hombre no utilizaba ese medio, si yo no me apropio de la expiación, de esa mediación que hoy está haciendo en el santuario, tenga la seguridad que lo que me espera a mí es muerte eterna, segunda muerte. La paga del pecado es separación total de Dios. Pero Dios, viendo que el hombre estaba prácticamente separado de él eternamente, diseñó un plan. La única manera de volver otra vez a ese hombre a estar en armonía con Dios es que se quitara ese aguijón de muerte llamado pecado, como dice Pablo en Corintios. Ese aguijón podía salir solamente cargándolo a Jesucristo, confesando esa basura que nos separa de Dios, colocándola en Jesús, y en vez de morir usted, muere Jesucristo por usted y por mí. Era la única forma, es la única forma que Dios ha provisto para reencontrarnos otra vez y estar en armonía con Él.
Dice aquí la revelación, ¿verdad? Cristo, para Jesucristo, tuvo para que él pudiera vincular, vino para vincular el hombre finito con el Dios infinito y conectar la tierra que se había divorciado del cielo por el pecado. Está bonito este concepto del espíritu profecía. Cristo vino a vincular el hombre finito con el Dios infinito y vino también para conectar a la tierra que se había divorciado del cielo. Un mediador, dice la lección, un mediador hace posible que dos partes que no se pueden encontrar puedan volverse a reencontrar. Bueno, eso lo hizo el Señor Jesucristo. Un mediador actúa para eliminar desacuerdos y permitir otra vez que haya un acuerdo. Todo eso lo hizo el Señor Jesucristo. Un mediador, la palabra mediador, que hace posible el restablecimiento de esa comunión, diríamos en términos ya explicados, del hombre con Dios. Y vuelvo a repetir, qué bonito, ¿verdad? Cristo quiso conectar otra vez este planeta, el único en el universo, otra vez con el cielo. Y lo está logrando. Lo está logrando. Cada hermano que está oyendo esta lección en diferentes partes del mundo, aprovechamos el saludo. Algunos que han dejado comentarios en la lección, Dios les bendiga, Dios les guarde. Oren, esto no es fácil, porque hay que estudiar y a veces explicar de una manera detallada, pero algunos conceptos que no coinciden mucho con lo que está revelado, entonces hay que ampliar algunos conceptos. Oren, los hermanos allá en México, los hermanos en Canadá, en Colombia, en Chile, Argentina, Perú, aquí mismo este país, Venezuela, Rumanía, Canadá, Estados Unidos, que toman tiempo en oír estas cosas. Debemos aprovechar este privilegio que Dios nos está dando, de conectarnos con el cielo, hermano, de posesionarnos de ese mediador que hoy está en el santuario, ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que hoy está por mí, por ti, por usted y por mí, haciendo lo posible de que se elimine de nuestra vida todo pecado que nos separa de Él. Recuerde que no solamente cargó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades. Es un privilegio que si nos llegara a tocar morir, pudiéramos morir, no porque un órgano se nos dañó, sino porque Dios ordenó que muriésemos. Ejemplo bíblico: Abraham murió en plenitud de vida. Moisés 120 años y murió también a plenitud de vida. O sea, sobre Cristo cargó todas esas dificultades nuestras, cayeron sobre Cristo. Qué privilegio, ¿verdad? Cuando se está conectado, cuando Cristo logra, porque tú y yo así lo aceptamos, esa mediación y de esta tierra contaminada, un grupo de fieles diseminados en todos los continentes y en todas las islas del mundo, conectándose con el cielo, para muy pronto estar en el reino de los cielos. El gran sumo sacerdote, dice la lección del día miércoles. Para llegar Jesucristo a ser el sumo sacerdote, ya lo hemos más o menos dicho, ¿verdad? Pero aquí el miércoles nos manda otra vez que ampliemos un poquito esto. En Hebreos 2, 17, 18, Hebreos 3, 6, 4, 14, 15, 7, 24 al 28 y 8, 1 al 3, encontramos una serie de características que hacen posible ver para Cristo llegar a ser sumo sacerdote qué requisito, pues, cómo fue la vida que tuvo que llevar aquí. Entonces encontramos semejante a nosotros, para ser, en Hebreos 2, 17 y 18, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Qué más dice ahí? Padeció siendo tentado
Por eso es poderoso para socorrer ante la tentación, dice el texto. Traspasó los cielos y se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire todo lo que tuvo que asumir Jesucristo en esta tierra, no como un teatro, sino como una realidad, tentado en todo, sujeto a debilidades, pero sin pecado. Ahí está el misterio, no lo entendemos, pero logró la victoria, que es la victoria que tú y yo podemos sostener, obtener, pelear lleno del Espíritu, con la armadura que aparece en Efesios 6, y ser victorioso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sentido, es la semejanza de nosotros a Cristo Jesús. No nos lleva ninguna ventaja a Jesucristo. Como humano, venció como tú y yo podemos vencer. ¿Sabe que Cristo, la mayor tentación era usar su naturaleza divina? Tenía poder para usarla, pero tenía que contenerse para no llevarnos ventaja a nosotros. Para nosotros era natural, Cristo era divino. Convertir los panes, las piedras en pan, eso era muy fácil para Jesucristo, pero eso era ceder a la tentación. Destruir a aquellos que lo apresaron, aquellos que se burlaban de él, como le pedían algunos de sus discípulos. Y él mismo dijo, aquí hay una legión de ángeles. Cuando lo hicieron preso, yo quiero mandar los que actúen, actúan. Pero Cristo se mantenía allí en los límites, no podía usar su naturaleza divina. En el caso de nosotros los seres humanos, lo natural es lo perverso, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé el control de esa naturaleza humana, así como Jesús tuvo que controlar su naturaleza divina y se mantuvo allí. Dios nos da la fuerza, así como Cristo como humano venció, usted y yo podemos vencer igualito, porque Cristo padeció siendo tentado. Por eso es poderoso para socorrer a los que somos tentados. ¿Y quién no es tentado, hermano? Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Está la diferencia, es un misterio. Pero la tentación, igual como la venció, usted y yo tenemos el privilegio de vencerla. Dice, ¿cómo venció Jesucristo? ¿Qué es tentación? Es cuando, mensaje selecto tomo 3, el capítulo de la encarnación, es cuando el hombre se siente poderosamente persuadido a cometer una acción errónea. Fíjate la palabra que estoy diciendo, persuadido a cometer una acción errónea. Eso es tentación, pero resiste y vence. Dice, así fue como venció Jesucristo. Persuadido por poco, pero pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Una vez en una conferencia en Norteamérica, yo decía, Cristo fue tentado a decir sí cuando Satanás le preguntaba, si tú eres el Hijo de Dios. Pastor, bueno, se rasgó la vestidura, pues. Lea la segunda tentación, el deseo de toda la gente, y se encontrará que Cristo le provocó decirle eso, pero no lo dijo, pues. No pecó. ¿Verdad? Es cuando hay la posibilidad, pero se rechaza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, con nosotros, está aquí para ayudarnos. Sabe, no es tu debilidad, mi debilidad. Con nosotros, sobre nosotros, como dice aquí el mismo folleto, superior a todo sacerdocio humano. Él no tenía que esto, como dice el capítulo 9 del libro de Hebreos, allí el libro de Hebreos hablando del sacerdocio, no tenía que estar ofreciendo sacrificios por su pecado, si él no tenía pecado. Una sola vez se ofreció, mientras que los sacerdotes tenían que ofrecer todos los días sacrificios por los pecados de la gente. Y ellos mismos, como eran débiles, también tenían que ofrecer sacrificios por su pecado. Pero Cristo una sola vez se ofreció por todo, no como que él hubiera cometido pecado, sino que Dios lo hizo pecado. Y una sola vez bastó para convertirse en un sacerdocio para siempre, así como era Melquisedec. Con nosotros, sobre nosotros
y según nuestra semejanza también, dice aquí, sobre nosotros, con nosotros. Todo eso, Cristo Jesús por ti y por mí. Humano, como lo veíamos en estos días, las lecciones anteriores, hecho hombre. Ahora no voy a pensar que aquí lo que vino aquí fue un Dios, venció como Dios, tentado como Dios. Dios no puede ser tentado. Un hombre de carne y hueso, con una herencia de 6.000 años de pecado, a través de la bienaventurada Virgen María, nacido de mujer, como dice Gálatas 4. Un misterio, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué nos interesa de esta experiencia? De que soportó la tentación. Cristo padeció siendo tentado. Esa palabra es clave. Usted y yo padecemos siendo tentados. Y tentado es cuando hay la posibilidad de ceder. Pero resistió, no cedió. Espiritualmente hablando, cuando estaba en el monte, allí en el Getsemaní, la naturaleza humana, página 619, 620, el deseo de toda la gente, no quería ir a la cruz. 3 veces Jesús se resistió a ir a la cruz. La naturaleza humana: Padre, si es posible que este vaso pase de mí, esta copa pase de mí. Bueno, si hay otra forma, dímela, pero este es muy fuerte, diríamos nosotros aquí parafraseando. La angustia de Jesús no era tanto por los clavos o por el tipo de muerte física que iba a sufrir. La angustia era que iba a morir como un pecador, que sobre él iba a caer la ira de Dios. Pues no quería ir, humanamente no quería ir. Pero terminaba cada oración que hacía: que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Hágase tu voluntad. Padeció allí, y fue tanto el padecimiento, como dice el libro de Marcos, que al final tuvieron que venir los ángeles a socorrerlo, cuando aquellas gotas de sangre salían por ti y por mí. Ir a ese sacrificio para que tú y yo pudiésemos estar en armonía otra vez con Dios a través de la expiación, para que tú y yo no sufriésemos el efecto de la ira de Dios en nuestras vidas. Él, como propiciación, se ofreció como sacrificio para que sobre él cayera la ira de Dios y se convirtiera entonces en la única manera de eliminar lo que separaba al hombre de Dios, el pecado. Él moría como pecado, se eliminaba el pecado, moría Cristo para que tú y yo fuéramos uno con Dios a través de ese puente maravilloso que es Cristo, el sacrificio expiatorio. Qué maravilloso, hermano, poder disfrutar de esta bendición que hoy tenemos y que tenemos que posesionarnos de ella. Entonces está acabando el sacrificio único. Bueno, volvemos a reiterar: no hay otro sacrificio, es lo máximo. Hebreos 10, 1 al 14 te comprueba, y uno lo lee y se da cuenta de que aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer una y otra vez, y aún hacían el día de expiación una vez al año. Pero ese sumo sacerdote Aarón tenía que, en Levítico 16, tenía que por él mismo, por sus pecados y por los de su casa, ofrecer sacrificio por el pecado. Y como dice el Hebreos 10, el Padre dijo: bueno, ya ni sacrificio ni ofrendas, ya yo mismo, Jesucristo mismo, Dios lo ofrece como el sacrificio supremo, como el único medio definitivo de que el hombre establezca la comunión con Dios. La iniciativa es de Dios. El que está interesado en que usted no se pierda y que yo me pierda es Dios, hermano. Aun cuando usted y yo lo podemos a veces pasar por alto. Quien realmente se ha gastado tiempo y ha sufrido y ha hecho todo lo posible para que nadie se pierda es Dios. La iniciativa es de Dios. Nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de elegir a Dios. Él nos eligió a nosotros, hermano. Pero la elección no implica que ya estamos salvos. La elección implica es que oigamos su llamado, obedezcamos sus requerimientos, para poder entonces nosotros apropiarnos del sacrificio expiatorio
Por eso que hay que contemplar esa cruz. Y de la cruz ver entonces esa sangre que hoy el Rey de Reyes, que ya no está en la cruz, sino que está vivo, pero que a través de lo que pasó en la cruz hace posible la eliminación de lo que me separaba y le separaba a usted de Dios, de lo que nos separaba de Dios, la expiación. Se restablece otra vez la armonía. Y en la iglesia, nosotros allí en la iglesia, en ese santuario, debiera haber armonía, hermano. El santuario es sinónimo de armonía. El santuario es sinónimo de que el pecado ya no reina en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso, hermano, no hay el único y suficiente sacrificio, el de Cristo Jesús. Lo estudiamos en la otra lección. Y vean ustedes, la lección trata del santuario. Jesús como sacerdote. Para poder interceder tenía que ser uno semejante a nosotros. En los tiempos antiguos, los reyes asumían en Babilonia. Eran reyes y también eran sacerdotes. Y hasta se sacrificaban por el pueblo. Todo eso era humano. Recuerden que Satanás torció este plan de redención. Satanás eliminó a Dios del plan de salvación y puso al hombre como que él mismo puede salvarse. Él mismo tiene capacidad de liberarse del pecado. Él mismo tiene capacidad de reconciliarse con Dios. Y aún en extremo, si el hombre mismo es Dios, como dicen las religiones antiguas o hindúes allá del oriente, muchas de ellas, y Nueva Era, uno lo ve por la televisión, por la radio, por la prensa. En cada ser humano hay un Dios que está allí oculto. Lo que hay que despertarlo. ¿Para qué cruz? ¿Para qué santuario? ¿Para qué Salvador? Tremendo error. Cuando Cristo tiene que derramar, tiene que morir en la cruz, hermano, lo está haciendo es para que nosotros nos armonicemos con su Padre. Dios estaba reconciliando al mundo a través de Jesucristo. Por eso, como dice 1 Corintios 5, nosotros somos embajadores de la reconciliación. Si estamos reconciliados, no tenemos nada que temer. Que ese sacerdote, ese sumo sacerdote, que en Daniel 7:14 llegó allí al anciano de día a interceder por nosotros, a abogar por nosotros, a ser mediador por nosotros, a conectar la tierra con el cielo, a unir lo finito con lo infinito. Hoy está aquí para que definitivamente sea extirpado el pecado de nuestras vidas y el Espíritu Santo pueda tomar la rienda de nuestra mente y decirnos los métodos, la forma que cada uno en su iglesia, pastor, anciano, hermano, hermana, tenemos que aplicar en este tiempo histórico para llevar a los pies de Cristo y pues se posesionen de este sacrificio expiatorio, de esta intercesión maravillosa, los últimos que han de heredar el reino de los cielos. Estamos convencidos que esta es la última generación. Estamos convencidos por todas estas lecciones, por todo este llamado de arreglamiento y reforma, de que nuestras vidas tienen que transformarse. Tenemos que ser clones de Cristo. Cristo pasó más tiempo sirviendo, sanando, que predicando, que dando conferencias, que estar en un cubículo, que está trabajando cosas seculares y por allá un pedacito para Dios. Cristo pasó más tiempo sanando, Hechos 10:38, sanando dolencias, sacando demonios. El Espíritu Santo estaba en él, hermano. Y si usted y yo somos semejantes a Cristo, esa es la obra que tenemos que hacer. Nos hemos dedicado a puro bla bla. La gente quiere ver un evangelio práctico, como el último capítulo, lo puede leer, de las 10 vírgenes, en palabras de el gran maestro. El último mensaje de misericordia es un mensaje de la plenitud del amor de Dios que se va a ver en su iglesia. Esa luz que llevan las vírgenes, especialmente las vírgenes prudentes, iluminan el camino que nos falta para encontrarnos con Cristo Jesús. Y ese camino se va ilumbrando con las obras de caridad, con las obras de bondad, con la ayuda a los más necesitados, a los sufrientes de este planeta, sin distingo de clase, ni de raza, ni de religión. La iglesia tiene que entrar en un plan donde nuestros recursos, nuestra mente, aprovechando ese sacerdocio que hoy está allí en el cielo, en el lugar santísimo,
morir al pecado, nuestros pecados exterminados y borrado el santuario, para que pueda posesionarse de nosotros el Espíritu Santo y Cristo mismo camine en tu vida y en mi vida y comencemos a obrar obras de caridad, obras de bondad, las cuales ya, como dice el libro de Efesios capítulo 2, ya casi al final, ya Dios predestinó desde la fundación del mundo para que anduviéramos en ella. Que brille pues vuestra luz y la gente adore y alabe el nombre de Dios. Necesitamos servir a la humanidad. Cada iglesia tiene que ser un centro comunitario de salud. ¿Cuántas iglesias están viviendo eso, hermano? ¿Cuántas iglesias? En tu iglesia se convirtió en un centro comunitario de salud. Se está impartiendo salud integral, salud física, nutricional, espiritual, consejería, masaje, hidroterapia, consultas médicas, ayuda espiritual, asesoría jurídica, empresarial. Toda iglesia tiene que ser eso. No puede seguir siendo un club, no puede seguir siendo un lugar donde simplemente el templo allí es para conversar, para amistarnos cada sábado más y más, para reencontrarnos. Tenemos que trascender esa secularidad que se ha introducido porque los dirigentes hemos permitido eso. Porque muchas veces nos hemos comportado como Aarón, débil frente a un pueblo, como el sacerdote Elí, débil frente a unos hijos que corrompían la iglesia. Pues hay que asumir el liderazgo, asumir que estamos en pleno día de expiación, afligir nuestras almas para que el Espíritu nos mueva a darle respuesta a tanto drogadicto que hay en las sociedades, a tanta alcohólico, a tanta gente tirada en las calles, hombres y mujeres durmiendo en los tugurios de la miseria humana, a tanta gente acaudalada que está sufriendo de estrés, que no haya que hacer con la riqueza, que está decepcionada de las políticas del mundo por tanta corrupción, tanta maldad. Esos hermanos, por parte de Dios, que tienen recursos, pero que no hayan en qué invertirlo, porque no ven, no se le ve, como decimos aquí, el queso a la tostada, no se le ve el hecho práctico de lo que profesamos. Tienen que conocer que existe una iglesia que sí quiere a la humanidad como la quiso Cristo, porque tienen a Cristo en el corazón. Y que pueden ser como Cristo, porque hoy se está haciendo una obra de purificación de nuestras vidas para reflejar a Cristo Jesús. Iglesia mundial, nosotros que estamos aquí compartiendo esto, Dios está preparando un remanente para la lluvia tardía. Deseamos estar allí en ese grupo. Pedimos a Dios estar incluido en ese último grupo que ha de dar el mensaje de Apocalipsis 18:1. Cuando se derrame la lluvia tardía. En ese grupo de los 144,000. En ese grupo de hombres y mujeres que no verán muerte. Y si todavía hay que morir algunos antes que se cierre la gracia, que sea para que esa sangre que se derrame producto de la persecución lleve a muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Pero aprovechemos este día de expiación. Aprovechemos este sumo sacerdote que está allí, eterno, para siempre, superior a cualquier sacerdocio humano, ofreciendo su vida como juez, como abogado, como mediador, por ti, por mí, para que tengamos un lugar seguro en el reino de los cielos. Pero que ya aquí comenzamos a disfrutar de la bendición de que todos los días nos estamos pareciendo más a Cristo. Que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestra vida, nos perdone, nos limpie, y que podamos decir como el profeta dice: ay de mí, que soy de labios inmundos, y que la muerte es inminente, pero hay un Dios que está purificando y que puede limpiar nuestras vidas, y después de esta inmundicia de labios el Señor nos purifica para poder llegar y decir después, como decían las lecciones que vimos anteriores: ¿con quién cuenta Dios? He aquí, envíame a mí, Señor, purificado y limpiado para hacer la obra de Cristo Jesús, para dar respuesta a este lazareto de este mundo. Y uno de los básicos, nada menos y nada más, es la Reforma Pro Salud, el medio de purificación de la iglesia y el medio de aliviar el sufrimiento de la raza humana. Hermanos, que Dios nos ayude para servir, servir y servir. Que Dios bendiga a su iglesia.